¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de nuestra obra que hemos denominado proyección rectangular. Continuamos con 3 tensados que realizaremos en la parte central. El primero lo haremos atando el hilo en uno de los clavos, iremos al clavo número 25, giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar una vuelta completa. Veamos dicho procedimiento. Continuamos con el segundo tensado en la parte interna con el hilo de color blanco y a partir del clavo que habíamos amarrado anteriormente, ahora contamos 20. Y como siempre damos una vuelta hasta llegar al punto de partida. Continuamos con el tercer tensado en la parte central desde el mismo clavo que habíamos atado anteriormente hacia el 14 y giramos hasta completar una vuelta con el hilo de color azul claro. De esta forma vemos cómo ha quedado la tercera parte de nuestra obra. La próxima semana espera la parte final.